Ella se sacrifica por su hijo, pero cuando él se vuelve millonario, la rechaza. Hasta que un día sufre algo que nunca imaginó. Soledad Ruiz despertó antes del amanecer, como cada mañana, en una casita de paredes descascaradas que apenas la protegía del frío. Todavía se escuchaban los ecos de la tormenta nocturna en las calles del barrio humilde donde vivía. Había enviudado hacía apenas unos meses, cuando la enfermedad se llevó a su esposo en cuestión de semanas. Desde entonces, la dureza de la realidad se instaló con más fuerza en su hogar. Con las primeras luces, Soledad salía a buscar agua a la bomba pública, cargando un balde que, a sus 30 y pocos años, ya sentía demasiado pesado. Sus manos agrietadas eran prueba de las largas jornadas lavando ropa ajena y limpiando casas en la zona residencial próxima. Todo para ganar unas pocas monedas que le permitieran poner algo de comida sobre la mesa. Su mirada, pese al cansancio, se iluminaba al pensar en Martín, su hijo de apenas 5 años. Él dormía aún, ajeno al sufrimiento cotidiano, y ella deseaba mantenerlo así el mayor tiempo posible. La pobreza se hacía evidente en cada rincón del vecindario, techos con goteras, calles de tierra, un ambiente que combinaba solidaridad entre vecinos con una atmósfera de resignación. Sin embargo, pero antes de hablar de lo que pasó, ¿sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo videos increíbles para ti. Soledad se negaba a creer que aquella precariedad fuera el destino de Martín. Recordaba las últimas palabras de su difunto esposo, quien, en su lecho de muerte, le rogó: «Haz lo que sea necesario para que nuestro hijo tenga un futuro mejor». Desde entonces, esa frase se convirtió en su impulso diario. Aquel día, al volver del trabajo, Soledad encontró a Martín con la ropa remendada y los zapatos gastados. Él la recibió con una sonrisa que, a pesar de todo, le devolvía la esperanza. Preparó una sopa sencilla, hirviendo huesos y verduras marchitas que había conseguido a bajo coste. Mientras revolvía la olla, pensaba en el porvenir. Sabía que la educación de Martín sería la clave para sacarlo de aquel círculo de pobreza. Estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario para que ingresara en una escuela digna y, con los años, pudiera forjar un camino distinto al que ellos habían vivido. En medio de la comida, Martín, con inocencia, preguntó por qué todos los niños del barrio andaban descalzos o por qué él no podía tener un cuaderno nuevo como había visto en un escaparate. Soledad sintió un nudo en la garganta. Le explicó con ternura que, aunque no tuvieran mucho dinero, lo más importante era el amor que se tenían. Trató de no mostrar su angustia, pero, en Soledad, su corazón se desgarraba. Sabía que esas simples explicaciones no siempre bastarían. Algún día, su hijo entendería las grandes diferencias sociales que separaban sus sueños de la realidad. Después de acostar a Martín, Soledad se sentó en una silla desvencijada, iluminada apenas por una bombilla tenue. Sacó sus escasas monedas y las fue ordenando sobre la mesa para cubrir el alquiler, la comida y, con suerte, comprar el material escolar que su hijo pronto necesitaría. Cada moneda representaba un esfuerzo titánico, y ese recuento nocturno era su ritual de coraje, un recuento de sus desvelos y de su inquebrantable determinación. Las paredes del cuarto parecían susurrar historias de carencias, pero también de valentía. Su difunto esposo había sido un hombre trabajador y bueno, y ella se esforzaba por honrar su memoria. Observando las fotografías ajadas, decidió que, por la memoria de aquel compañero y por el futuro de Martín, jamás se rendiría. En ese momento, Soledad forjó la promesa que marcaría su vida. Haría cualquier sacrificio para ver a su hijo salir adelante. La mañana siguiente, Soledad despertó con la misma determinación que la había impulsado desde la muerte de su esposo. Tenía en mente una meta clara: encontrar una escuela mejor para Martín, un lugar donde pudiera explotar la curiosidad que ya mostraba a tan corta edad. Con el dinero que había ahorrado, apenas cubría los gastos básicos, pero no dudó en buscar la forma de inscribirlo en un modesto colegio privado que ofrecía becas parciales. Ella estaba convencida de que la educación podría cambiar sus vidas. En las calles polvorientas de su barrio, Martín corría con otros niños en medio de juegos improvisados. Sin embargo, bastaba verlo detenerse a observar un viejo diccionario, que a veces usaba para aprender nuevas palabras, para entender su pasión por el conocimiento. Soledad, al ver la emoción de su hijo cada vez que descubría algo nuevo, sintió que su sacrificio cobraba sentido. Aunque vivían con lo mínimo, confiaba en que esa curiosidad infantil podía abrirle puertas impensadas.
La principal dificultad radicaba en la falta de ingresos estables. Soledad trabajaba limpiando casas 2 o 3 días a la semana, pero los pagos eran bajos y esporádicos. Con frecuencia, debía vender algún objeto más de su hogar para reunir el dinero de la matrícula. Sus vecinos, conscientes de su situación, a veces le ofrecían préstamos modestos sin intereses. En ese ir y venir de carencias, la esperanza de ver a Martín en un lugar digno le daba fuerzas para seguir adelante. Llegó el día de la inscripción. Temprano por la mañana, madre e hijo caminaron varios kilómetros hasta el colegio privado que estaba ubicado en un distrito un poco más desarrollado. El edificio lucía impecable, con rejas blancas y un patio lleno de flores bien cuidadas. Para Martín, aquello era un mundo nuevo y deslumbrante. Sin embargo, Soledad no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al imaginar los costos que implicaría mantenerlo allí. Aún así, no dudó, haría lo necesario. En la oficina de administración, la secretaria revisó los papeles que Soledad llevaba con sus manos temblorosas. Mientras verificaba los formularios, el corazón de la madre latía con fuerza. Finalmente, le comunicaron que Martín podría acceder a una beca parcial si demostraba buen rendimiento académico. Ante aquella oportunidad, Soledad contuvo las lágrimas de alivio y le prometió a la encargada que su hijo no la decepcionaría. Martín, curioso, observaba a su madre y no entendía del todo lo que sucedía. Regresaron a casa con la confirmación de la beca. Soledad se sentía más fuerte que nunca, como si llevara en sus hombros la confianza del destino mismo. De inmediato, empezó a buscar trabajos adicionales. Se ofreció como niñera y aseadora en las casas lujosas de la ciudad. También aprendió a coser para arreglar prendas en su tiempo libre. Cada moneda ganada se guardaba con riguroso cuidado, pues tenía un único fin: invertir en la educación de Martín. Esa noche, al acostar a Martín, Soledad le leyó un cuento que hablaba de reinos lejanos y valientes héroes. Pero en su interior, ella sentía que la verdadera hazaña era luchar contra la pobreza y el desamparo. Después de arroparlo, se quedó en la penumbra de la habitación, repasando las cuentas y los planes para el día siguiente. Una mezcla de cansancio y esperanza la invadía. Su hijo tendría la oportunidad que ella nunca tuvo. Al contemplar su reflejo en la ventana, recordó la promesa hecha ante la tumba de su esposo. Aunque el camino fuera arduo, protegería los sueños de Martín. Decidió que nada la detendría. Su determinación sería tan firme como la raíz de un árbol. Las primeras semanas en el colegio privado resultaron desafiantes para Martín. A pesar de su entusiasmo, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y desconcierto ante sus nuevos compañeros. Algunos llegaban en autos lujosos, portaban mochilas de marcas costosas y hablaban de viajes al extranjero como algo normal. Para Martín, cuyo mundo hasta entonces se reducía a las calles polvorientas de su barrio, aquello era un universo totalmente distinto. Con el paso de los meses, su rendimiento académico empezó a destacar. Martín poseía una curiosidad innata que lo impulsaba a indagar más allá de lo que se enseñaba en clases. Devoraba libros de la biblioteca, resolvía ejercicios adicionales y, poco a poco, se ganó el reconocimiento de sus profesores. Esta dedicación alimentaba el sueño de Soledad, quien trabajaba más horas que nunca para costear los gastos no cubiertos por la beca, como uniformes, libros y actividades especiales. Cada tarde, al regresar a casa, Martín notaba con más claridad el contraste entre su vida escolar y la sencillez de su hogar. De las impecables aulas con aire acondicionado, pasaba a un pequeño cuarto con muebles gastados y techos que a veces goteaban. Aunque al principio se sentía orgulloso de su esfuerzo y del sacrificio de su madre, también empezaba a experimentar una incomodidad creciente, porque su realidad no podía ser tan fácil y cómoda como la de algunos de sus compañeros. Su círculo de amistades empezó a expandirse. Atraídos por la habilidad de Martín en las materias más exigentes, algunos chicos de familias acomodadas se acercaban a él para formar grupos de estudio. Martín se sentía halagado y, al mismo tiempo, cohibido. Evitaba invitar a nadie a su casa por vergüenza. Cuando en las conversaciones surgía el tema de las vacaciones o las salidas costosas de fin de semana, él prefería sonreír y cambiar de tema. Mientras tanto, Soledad seguía limpiando casas y cosiendo prendas de madrugada. En su mente, solo existía la certeza de que cada puntada y cada piso fregado eran parte de la inversión en el futuro de Martín. Lo que no advertía era que, conforme su hijo progresaba en un entorno lleno de lujos, también crecía en él un deseo cada vez más intenso de pertenecer a ese mundo. En una ocasión, uno de los compañeros de Martín lo invitó a una fiesta de cumpleaños en una mansión con jardines enormes y una piscina reluciente.
Fue la primera vez que el chico vio tanto derroche de riqueza, música en vivo, mesas llenas de comida refinada y un ambiente ajeno a las carencias que él conocía. Fascinado, Martín prometió que, algún día, viviría rodeado de esas comodidades. Esa noche, al volver al barrio, el contraste le golpeó el ánimo con más fuerza que nunca. Las calificaciones de Martín mejoraron aún más, impulsadas por su creciente ambición. Soledad lo notó más ensimismado y, aunque se alegraba de sus logros, presentía un cambio que no terminaba de comprender. Aún así, cuando él traía los diplomas y reconocimientos, ella se llenaba de orgullo y lo abrazaba con la misma calidez de siempre, sin cuestionar la lucha interna que estaba tomando forma dentro de su hijo. Así, entre la admiración de profesores y la cordialidad de compañeros adinerados, Martín comenzó a vislumbrar un futuro en el que el éxito y la prosperidad eran posibles. Sin embargo, también empezó a arraigarse en su mente la idea de que necesitaría alejarse de ciertas partes de su vida si quería encajar plenamente en aquel círculo privilegiado. Con el paso de los años, Martín se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su generación. Su dedicación y talento le facilitaron el acceso a becas en la universidad, lo que le permitió estudiar administración y finanzas en una institución de prestigio. Ahora adolescente, mantenía a raya la incertidumbre que le provocaba ser el único joven de su barrio en codearse con personas de familias acomodadas. Dentro de las aulas, se movía con soltura, pues se había ganado el respeto de profesores y compañeros gracias a su capacidad para resolver problemas complejos y su disposición a liderar proyectos. Mientras tanto, Soledad observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia cómo su hijo avanzaba a pasos agigantados. Sus arrugas se habían acentuado y el cabello mostraba ya algunas canas, huellas del trabajo duro y de las noches en vela dedicadas a coser o a buscar algún ingreso extra. Ella sentía que cada logro de Martín validaba los sacrificios que había hecho. Sin embargo, al notar que su hijo pasaba más tiempo lejos de casa y hablaba cada vez menos de su propia vida, empezaba a temer que algo cambiara entre ellos. La oportunidad de realizar prácticas en una prestigiosa firma de inversiones se presentó durante el segundo año de universidad de Martín. Él, emocionado, aceptó sin dudarlo. Desde el primer día, quedó fascinado con el ambiente elegante, oficinas modernas, compañeros vestidos con trajes impecables y, sobre todo, la promesa de un futuro lleno de triunfos. Era como si, al cruzar esas puertas, accediera al mundo que siempre había soñado desde que conoció la opulencia en aquellas fiestas durante la adolescencia. Con esa experiencia en la firma, Martín aprendió rápidamente los códigos para encajar, vestirse con ropa de marca, asistir a reuniones selectas y, por supuesto, mantener cierta imagen ante los socios y clientes. Lo que al principio fue una simple oportunidad laboral, pronto se convirtió en un trampolín para ascender socialmente. Cada vez que tomaba el autobús de vuelta a su barrio, la diferencia de contextos se le hacía insoportable. Se sentía preso de una dualidad. Por un lado, amaba a su madre y agradecía todo lo que había hecho por él. Por otro, ansiaba ser parte permanente de ese círculo exclusivo que exigía una fachada de éxito e impecabilidad. Conforme avanzaban las semanas, Soledad percibía que Martín se mostraba esquivo. Rara vez traía colegas a casa, pues no quería que supieran dónde vivía. Cuando le preguntaba por su día, él contestaba con monosílabos o cambiaba de tema. Soledad, sintiendo el dolor del distanciamiento, prefería mantenerse callada, convencida de que todo era temporal. Creía que, una vez Martín consolidara su carrera, volvería a confiar en ella con la misma espontaneidad de antes. La tensión aumentó durante un evento de la empresa en la que Martín realizaba sus prácticas. Le pidieron invitar a algún familiar cercano para celebrar los logros de la firma. Al pensarlo, sintió un impulso de pedirle a su madre que lo acompañara, pero una voz interna lo detuvo. Le aterraba la idea de que sus compañeros y jefes vieran a Soledad con sus ropas humildes y su timidez. Al final, decidió presentarse solo, justificando la ausencia de su familia con una vaga excusa. Aquella noche, mientras él se sumergía en un ambiente de copas caras y conversaciones triviales sobre negocios, Soledad lo esperaba en casa con la cena lista. No hubo reproches ni reclamos. Ella entendió con un simple vistazo al reloj que su hijo no vendría. En silencio, guardó la comida en recipientes, rezó por su bienestar y se fue a dormir con el corazón oprimido. Al día siguiente, se encontraron brevemente en el desayuno. Martín, con prisa, explicó que el evento se había alargado y, sin mirar a los ojos de su madre, salió de nuevo rumbo al trabajo. La distancia, que antes era solo un presentimiento, empezaba a tomar forma real. Soledad, aún así, mantenía la esperanza de que, tarde o temprano,
Su hijo recordaría el hogar que los unía y el amor que los había sostenido contra todas las adversidades. Los meses siguientes trajeron consigo el momento que Martín había anhelado desde que empezó a trabajar como practicante, una propuesta formal para incorporarse a la firma de inversiones, esta vez con un salario atractivo y la posibilidad de escalar rápidamente en la jerarquía interna. Cuando recibió la noticia, su corazón dio un brinco de entusiasmo. Allí estaba, al alcance de su mano, el estilo de vida que siempre había deseado. Con la confirmación de su contrato, Martín se sumergió en un ritmo frenético de reuniones, capacitaciones y eventos sociales. Comenzó a relacionarse con ejecutivos de alto perfil que lo elogiaban por su talento y lo invitaban a formar parte de proyectos cada vez más ambiciosos. Su jornada se extendía hasta altas horas de la noche, mientras su teléfono no dejaba de sonar con nuevos mensajes y correos importantes. A medida que su reputación crecía, la presión por proyectar una imagen impecable también aumentaba. Para Martín, vestir trajes caros, asistir a cenas elegantes y hablar con soltura sobre temas de actualidad financiera eran requisitos implícitos de su nuevo rol. Poco a poco, se acostumbró a una rutina en la que los lujos se volvían una especie de norma. El recuerdo de su antiguo barrio, con sus calles de tierra y casas humildes, se convertía en algo lejano y, cada vez con mayor frecuencia, incómodo de evocar. Mientras tanto, Soledad seguía viviendo en la misma casita que había visto pasar sus días más duros. Los vecinos notaban que, a pesar de que su hijo ya tenía un trabajo estable, ella continuaba asumiendo labores de limpieza para subsistir. Cuando alguno le preguntaba por qué no se mudaba a un lugar mejor, Soledad sonreía con discreción y contestaba que no quería presionar a Martín. Confiaba en que él la ayudaría cuando estuviera asentado, y prefería evitar ser una carga. El distanciamiento entre ambos se hizo más evidente cuando Martín logró cerrar su primer contrato millonario. La firma, entusiasmada por su desempeño, organizó una fiesta de celebración en un salón exclusivo, con música en vivo y un buffet digno de revistas de sociedad. Era el escenario perfecto para que el joven mostrara al mundo quién era, un empresario emergente, seguro de sí mismo y rodeado de personas influyentes. Aquella noche, sin embargo, Martín se debatió internamente acerca de invitar a su madre. Recordó los sacrificios que ella había hecho y sintió el impulso de querer compartir ese logro con la persona que más lo había apoyado. Pero también lo invadió el temor de que Soledad, con su ropa sencilla y su timidez, desentonara en un entorno tan lujoso. Después de pensarlo una y otra vez, decidió no llamarla. En la fiesta, las conversaciones giraban en torno a negocios, inversiones en el extranjero y posibles asociaciones futuras. Los invitados vestían prendas de diseñador, bebían champán y se tomaban fotografías para las redes sociales. Martín se movía con soltura entre ellos, recibiendo felicitaciones por su éxito. Sin embargo, en el fondo, había un hueco que se le hacía palpable. Faltaba esa mirada llena de orgullo y ternura que solo su madre podía darle. Soledad, en su humilde hogar, se enteró de la celebración por un vecino que había leído sobre el evento en el periódico local. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que Martín no la había invitado. Aunque trató de justificarse diciendo que quizá él estaba demasiado ocupado, no pudo evitar que su corazón se encogiera. Se sentó en una vieja silla que crujió bajo su peso y observó la pared donde colgaban las pocas fotografías familiares. Allí, el pequeño Martín sonreía con una inocencia que parecía de otra vida. La fiesta de la firma culminó con un brindis en honor a Martín, a quien sus colegas veían como una joven promesa. Él sonrió agradecido, rodeado de aplausos y cámaras que inmortalizaban el momento. Pero, en medio de aquella multitud, se sentía más solo que nunca. El éxito de Martín continuó expandiéndose como una llama que parecía inextinguible. Su firma de inversiones, satisfecha con los resultados que él entregaba, lo promovió a un puesto de mayor responsabilidad. A pesar de su juventud, se convirtió en uno de los rostros visibles de la empresa para atraer nuevos clientes. Las portadas de algunas revistas locales destacaban su rápido ascenso, mientras las redes sociales celebraban sus logros con titulares aduladores. Todo indicaba que el camino hacia la cima estaba despejado. Sin embargo, tras aquella fiesta donde brindó por su primer contrato millonario, Martín empezó a sentir un cansancio extraño, mezcla de agotamiento físico y una especie de vacío emocional. Apenas dormía, siempre pendiente de eventos, reuniones y viajes de negocios. Durante las mañanas, evitaba llamar a su madre con la excusa de no tener tiempo. Por las noches, inventaba compromisos laborales para no ir a visitarla. En el fondo, crecía en él una culpabilidad sorda por mantenerla a un lado de su vida.
Pero el miedo a perder su estatus lo empujaba a posponer cualquier intento de reconciliación. Fue una madrugada, después de una larga reunión en un lujoso restaurante, cuando sucedió lo impensable. Conduciendo su auto nuevo por una avenida casi desierta, Martín se distrajo revisando su teléfono. Recibía mensajes constantes de su asistente, quien le recordaba las tareas pendientes para el día siguiente. Las luces de la ciudad se difuminaban a causa de su fatiga, y, en un instante crucial, no se percató de que el semáforo había cambiado a rojo. Un camión que transportaba mercancías cruzó la intersección y embistió el costado del vehículo de Martín con gran violencia. El estruendo del choque resonó en la calle. El auto de Martín dio un giro brusco y terminó impactando contra un poste, destrozando buena parte de la carrocería. En cuestión de segundos, el joven que había alcanzado el éxito a pasos agigantados se vio atrapado entre metales retorcidos, con el cuerpo dolorido y la conciencia a punto de desvanecerse. Apenas pudo sentir el sabor metálico de la sangre y el palpitar frenético de su corazón antes de sumirse en la oscuridad. Los servicios de emergencia llegaron poco después. Mientras los paramédicos lo sacaban con cuidado de los restos del coche, Martín recobró el sentido de manera intermitente. Entre los destellos de las luces rojas y azules de la ambulancia, percibió rostros desconocidos y voces que gritaban: «Tenemos que llevárselo de inmediato al hospital». Todo era confuso, como un sueño difuso del que no podía escapar. Sintió un dolor agudo en el pecho y un mareo que lo obligó a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Soledad recibió la llamada que jamás habría deseado escuchar. Una voz formal le comunicó que su hijo había sufrido un grave accidente y se encontraba en cuidados intensivos. Sin pensarlo dos veces, dejó las tareas de limpieza, tomó el primer autobús rumbo al hospital y a su llegada, casi se desplomó al escuchar el parte médico. Martín tenía varias costillas fracturadas, un pulmón afectado y múltiples contusiones. La posibilidad de complicaciones era alta. Incapaz de contener el llanto, Soledad se aferró a una silla en la sala de espera. Aquel pasillo frío, con luces fluorescentes y el incesante ir y venir de enfermeras, se convirtió en su hogar durante los días siguientes. Cada vez que el reloj marcaba una hora, preguntaba por el estado de Martín. Se ofrecía a ayudar al personal, a limpiar o a cargar sábanas, como si en ese acto humilde pudiera contener su angustia. Nadie más parecía interesarse en la condición del paciente. Ni un solo socio, amigo ni colega apareció para brindarle apoyo. Mientras tanto, en la habitación asignada, Martín flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. Cuando abrió los ojos por primera vez tras la cirugía, lo envolvió una sensación de desorientación y pánico. Un pitido regular acompañaba los latidos de su corazón, y el dolor le atravesaba el cuerpo. Tardó en reconocer el lugar, pero su mirada se topó con la imagen de Soledad, sentada en una esquina, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio acumulado. Fue un instante profundamente revelador. Ahí estaba su madre, a quien había ignorado, a quien había negado y mantenido distancia, dispuesta a pasar noches enteras en vela para cuidarlo. Su voz tembló al llamarla «mamá». Soledad se acercó con cautela y lo miró con ternura infinita, sin reproches. Solo una pregunta salió de sus labios: «¿Cómo te sientes, hijo?». Martín quiso responder, pero la emoción lo sobrepasó. Se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la magnitud de su error. Durante los días siguientes, la noticia del accidente apenas resonó en el círculo empresarial de Martín. Algunos se limitaron a enviar mensajes formales o correos electrónicos deseando una pronta recuperación, pero nadie se presentó para acompañar a Soledad en aquellas horas eternas de incertidumbre. Era como si el joven, en su repentina caída, hubiera dejado de existir para quienes lo habían aplaudido cuando firmó aquel contrato millonario. Martín, postrado en la cama, reflexionó sobre su vida con una lucidez que nunca antes había tenido. Comprendió que todo el prestigio y las ganancias eran frágiles, incapaces de sostenerlo en el peor momento. Vio cómo su éxito social se esfumaba ante el silencio de quienes antes lo adulaban, mientras su madre permanecía inquebrantable a su lado, demostrándole que el amor incondicional no se mide con dinero ni apariencias. En esa habitación de hospital, con el eco de los monitores como única música, Martín se aferró a la mano de Soledad. Incapaz de contener la vergüenza y el arrepentimiento, dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Ella se inclinó para abrazarlo, acariciándole el cabello con el mismo cariño que le brindaba en la infancia, y no pronunció más palabras. El solo gesto bastaba para decirle que estaba ahí, siempre lo había estado y nunca lo abandonaría. El joven empresario entendió, en ese instante,
que toda su prosperidad carecía de valor si no podía compartirla con la persona que más lo amaba. Por primera vez en muchos años, sintió que el amor materno rompía las barreras que él mismo había impuesto. Y, mientras sostenía la mano de Soledad, pensó en cómo enmendar el dolor que le había causado y cómo, tras la recuperación, se esforzaría por recuperar mucho más que su salud, su verdadera humanidad. Los días transcurrieron lentamente en la habitación de hospital donde Martín se recuperaba de las heridas del accidente. Cada mañana, Soledad aparecía con un termo de café y una sonrisa cansada, dispuesta a acompañar a su hijo en la batalla diaria contra el dolor. El personal médico empezó a notar que, a diferencia de muchos pacientes que recibían visitas fugaces, Martín contaba con la presencia constante de su madre, como un faro que nunca se apagaba. La tensa relación que tanto los había separado parecía diluirse en aquellos pasillos de aroma antiséptico. Entre cambio y cambio de suero, Martín comenzó a abrirse a Soledad. Al principio, era solo para preguntar por su comida o por la hora, pero poco a poco se aventuró a confesar lo que había sentido todo ese tiempo, vergüenza de su origen humilde y terror a perder el estatus que tanto esfuerzo le había costado construir. Soledad lo escuchaba en silencio. No reclamaba ni acusaba, simplemente asentía con los ojos empapados en lágrimas que a veces, sin querer, rodaban por sus mejillas. Una tarde, después de que el médico revisara las placas y confirmara que la evolución era positiva, Martín quedó a solas con su madre. Un rayo de luz entraba por la ventana, iluminando el vendaje que cubría sus costillas. Soledad se sentó a su lado, en la misma silla de siempre. «Mamá», empezó él, con la voz débil. «Sé que todo lo que he hecho no tiene justificación. Te dejé sola. No quise que supieras nada de mi vida». Al pronunciar esas palabras, su mirada se nubló por la culpa. Por primera vez, Martín sintió la inmensidad de lo que había perdido. No era la mansión, ni los autos lujosos, ni los trajes costosos. Era el abrazo sencillo y sincero de su madre. Soledad tomó con cuidado la mano de su hijo. Notó que, a pesar de la debilidad, la calidez de Martín seguía allí, como cuando de niño la abrazaba para pedirle que le contara un cuento. «Yo solo quería que fueras feliz», dijo ella, con un susurro que parecía temblar. «Siempre pensé que, si tú brillabas, mi sacrificio habría valido la pena». Martín cerró los ojos, dejando escapar una lágrima. Recordó los años en que ella vendía sus escasas pertenencias para que él pudiera estudiar en un colegio mejor, o cuando trabajaba doble turno para pagar las matrículas universitarias. Fue en ese instante cuando comprendió que la vergüenza que había sentido no era más que una muestra de su propia inseguridad. «Mamá, perdóname», pidió con voz queda. «Nunca debí apartarte de mi vida. Lo logré todo gracias a ti, y cuando llegó el momento de compartir ese éxito, me avergoncé de la persona más importante». Soledad apoyó su frente en la mano de Martín y, como respuesta, susurró: «Hijo, no tienes que pedirme perdón. Te he esperado, siempre. Mi puerta nunca se ha cerrado para ti». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Madre e hijo se miraron como si se vieran por primera vez. Martín sintió que un peso enorme se aligeraba en su pecho, y supo que su verdadera fortaleza siempre había estado en el amor que Soledad le profesaba. Los días posteriores avanzaron con mayor serenidad. Aunque el dolor físico seguía presente, en el ánimo de Martín se abrió un espacio para la reflexión. Comenzó a preguntarse qué haría después de recibir el alta, cómo reconstruiría los lazos con su madre y cómo podría enmendar los años de distancia. Soledad, por su parte, continuó a su lado, respondiendo con paciencia cada necesidad de su hijo, sin mostrar reproche alguno. Dentro de la adversidad, renacía una complicidad que las heridas del orgullo habían estado a punto de sepultar. Era el tiempo de la reconciliación, y la única certeza, tanto para él como para ella, era que lucharían unidos para recuperar el amor que nunca debió romperse. Con la promesa de Soledad ardiendo en su corazón, Martín fue recuperando fuerzas poco a poco. Tras varias semanas en el hospital, el médico le anunció que, si todo seguía bien, podría volver a casa para continuar con la terapia de rehabilitación desde la comodidad de su propio hogar. Aquella tarde, mientras escuchaba la noticia, Martín aferró con delicadeza la mano de su madre y la miró a los ojos, experimentando una gratitud que jamás había sentido con tanta intensidad. En su mente, ya se gestaba un plan que trascendía cualquier éxito financiero: reconstruir el lazo con Soledad y enmendar sus errores. La tarde en que recibió el alta, Martín salió del hospital en una silla de ruedas, aunque con el ánimo más erguido que nunca. Varios enfermeros se despidieron de él con sonrisas sinceras,
deseándole suerte. Soledad, fiel a su costumbre, llevaba un termo de café y una manta para protegerlo del viento. Al pasar por los pasillos, Martín recordó la soledad que sintió al despertar después del accidente y comprendió cuánto le debía a la mujer que ahora empujaba su silla con amor inquebrantable. De regreso en su antiguo barrio, el contraste con las últimas imágenes del mundo empresarial lo impactó. Las calles continuaban polvorientas y la economía de la zona seguía siendo precaria. Sin embargo, esta vez, Martín no sintió vergüenza. Vio en esos caminos la historia de su vida y, sobre todo, el punto de partida que había olvidado. Al llegar a la casa, observó que las paredes permanecían descascaradas, pero cada grieta le hablaba de los años de sacrificio de Soledad. Se prometió, en silencio, que aquello cambiaría pronto. Durante los primeros días de su recuperación, Martín tuvo que caminar con ayuda de muletas y se cansaba rápidamente. Soledad lo cuidaba sin descanso, preparándole caldos y organizando las medicinas. Cuando por fin las fuerzas se lo permitieron, él decidió contactar a algunos colegas de la firma. Para su sorpresa, no todos lo recibieron con el mismo entusiasmo que antes. Algunos respondieron con formalidad, y otros, sencillamente, no contestaron sus llamadas. Fue entonces cuando comprendió que, en el mundo que tanto había idolatrado, la lealtad era tan frágil como una hoja seca ante el viento. Aún así, Martín encontró el apoyo de unos pocos que de verdad apreciaban su talento y su ética de trabajo. Con ellos, exploró la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto, pero esta vez con un enfoque distinto. Quería invertir en su propio barrio, impulsar microempresas y ayudar a familias con escasos recursos, ofreciendo asesoría y capacitación financiera. La idea le apasionó de tal manera que dedicó largas jornadas a investigar cómo ponerla en práctica, sentado en la modesta sala de su casa, con Soledad tejiendo a su lado y brindándole café caliente para paliar las noches de insomnio. Tras semanas de planificación, Martín organizó una pequeña reunión con vecinos y emprendedores locales. Les explicó que deseaba canalizar fondos para proyectos comunitarios y fomentar la educación financiera, de modo que el barrio dejara de depender únicamente de empleos mal pagados. La propuesta fue recibida con asombro y cautela, pero la presencia de Soledad, que gozaba de la confianza de todos por su sencillez y honestidad, allanó el camino. Esa tarde, madre e hijo se dieron cuenta de que juntos podían sembrar semillas de progreso en aquel lugar que había sido testigo de sus más duras pruebas. Mientras el proyecto tomaba forma, Martín sintió la necesidad de cerrar definitivamente el ciclo con su antigua vida. Se puso en contacto con la firma donde trabajaba y solicitó una reunión con los ejecutivos más cercanos. En esa reunión, habló abiertamente de sus orígenes humildes y de la necesidad de reinvertir en comunidades vulnerables. Unos lo escucharon con indiferencia, otros, con interés genuino. Al finalizar, Martín entendió que no necesitaba la aprobación de todos. Bastaba con su propia convicción y el deseo de transformar su historia en algo positivo. Con el paso de los meses, los avances se hicieron visibles. Un par de negocios pequeños florecieron gracias al asesoramiento que Martín ofrecía sin coste alguno. El barrio empezó a recibir donaciones y ayudas coordinadas, y el rostro de los vecinos reflejaba una esperanza renovada. Soledad, por su parte, dejó de trabajar limpiando casas ajenas para convertirse en un pilar fundamental del proyecto. Se encargaba de organizar reuniones y escuchar las necesidades reales de la comunidad. Su sonrisa irradiaba la satisfacción de ver a su hijo no solo recuperado, sino también convertido en un hombre comprometido con sus raíces. Una mañana, mientras recorrían juntos las calles donde antaño jugaba Martín, él se detuvo frente a la humilde casita donde habían vivido momentos difíciles y gloriosos. Se volvió hacia Soledad y la abrazó con ternura infinita. «Tú siempre estuviste aquí, mamá, aun cuando yo te di la espalda», confesó, con la voz entrecortada por la emoción. Ella, acariciándole el rostro, respondió con la frase que tanto había esperado oír: «Hijo, nunca me fui. Siempre estuve aquí, esperando que volvieras». Ese instante selló la reconciliación definitiva. Madre e hijo entendieron que el amor incondicional supera cualquier distancia, vergüenza o diferencia de clases. La vida de Martín ya no se definía por fiestas lujosas o contratos millonarios, sino por la certeza de que, en cada paso que diera hacia el futuro, lo haría acompañado por la única persona que jamás lo abandonó. Y así, con un corazón renovado y una mano amiga para quienes lo necesitaran, Martín afrontó el futuro con la fuerza de quien sabe que la verdadera riqueza reside en compartir lo que uno tiene, y lo que uno es, con quienes más lo aman. Si te inspiró el renacer de Martín y la fortaleza de Soledad, deja tu opinión en los comentarios.
Comparte este video y suscríbete al canal para descubrir historias que muestran el valor de amor incondicional. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.